Buenas, el día de hoy vamos a estudiar los delitos contra la libertad. Estos delitos están previstos en el Código Penal, también hay algunas figuras en la Ley contra la Delincuencia Organizada y también, bueno, vamos a encontrar, pues hay una ley en particular, la Ley contra la Extorsión y el Secuestro, en la cual también hay una tutela directa de este bien jurídico, la libertad. Sin embargo, no vamos a ver todos los delitos contenidos en el Código Penal ni contenidos en las leyes especiales. Vamos a hacer pues un resumen de aquellos hechos punibles que son de mayor importancia. En cuanto al bien jurídico, bueno, el Código Penal habla de delitos contra la libertad, pero cuando hablamos de libertad, eso no lo vamos a entender únicamente en el sentido de libertad de movimiento, es decir, de libertad ambulatoria, si bien es uno de los intereses o de los bienes más importantes que se protegen en este título. No solamente el derecho penal protege la libertad ambulatoria, sino que cuando se habla de libertad, cuando se habla de la protección de la libertad en el derecho penal, con ello se hace alusión a los derechos fundamentales, a las libertades individuales, a las libertades públicas, a las libertades de las personas, a aquellos derechos esenciales que tenemos como por nuestra condición de seres humanos, derechos los cuales el Estado está obligado a asegurar, a proteger, tanto mediante la ley como mediante su tutela, la tutela que ejerce en virtud del poder de que está investido. Entonces, cuando nosotros hablamos entonces de delitos contra la libertad, aquí vamos a ver una protección a la libertad de cultos, a la libertad personal, a la libertad individual, dentro de lo que está la libertad ambulatoria o la libertad de movimiento, a la inviolabilidad del domicilio. Ahí también vamos a hablar, o esto estará relacionado con el derecho al secreto, la libertad que tenemos pues en cuanto a nuestra correspondencia, al secreto de nuestra correspondencia, nuestras comunicaciones, la libertad del trabajo. La libertad sexual, que forma parte también de la libertad personal. O sea, es decir, hay un conjunto de derechos fundamentales que se verían protegidos por un título como este, que se llama Delitos contra la Libertad. Sin embargo, nosotros aquí vamos a simplemente a restringirnos a uno de los ámbitos para el desarrollo de nuestra materia. Nos vamos a restringir o vamos a limitarnos a estudiar los delitos contra la libertad personal o contra la libertad individual, donde precisamente vamos a estudiar aquellos hechos que afectan la libertad ambulatoria, también la libertad como capacidad de autodeterminación, como capacidad de decidir. Hay delitos que afectan directamente a eso. Y por eso, bueno, vamos a estudiar, por ejemplo, en cuanto a los delitos que afectan la libertad ambulatoria, la privación ilegítima de libertad, el secuestro, la esclavitud, la reducción a esclavitud, el arrebato de menores. Y cuando estudiemos aquellos delitos que afectan la capacidad que tenemos de autodeterminarnos, es decir, esa facultad de decidir lo que queremos hacer, las acciones que queremos realizar o lo que queremos dejar de hacer o las omisiones que quisiéramos materializar. Bueno, ese derecho se vería afectado por delitos como por ejemplo las amenazas, las coacciones ilegítimas y bueno, también en particular por el delito de extorsión. Entonces bueno, vamos a comenzar en primer lugar hablando del bien jurídico ya de la libertad individual, para luego ir estudiando de una manera pormenorizada cada uno de los hechos punibles a los cuales he hecho referencia. Lo que de todas maneras quiero insistir es que cuando estudiemos estos hechos punibles, o sea, lo que quiero destacar nuevamente es que no solamente me voy a referir a los delitos previstos en el Código Penal, sino también en la Ley contra la Extorsión y el Secuestro y en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Entonces, bueno, vamos a ir paso por paso. Empezaremos por el Código Penal, luego estudiaremos la ley contra la extorsión y el secuestro, la ley contra la delincuencia organizada y luego volveremos al Código Penal para el estudio en particular de un hecho punible que también en el que se ve afectada la libertad, que sería el delito de la desaparición forzada de personas. A ver, ¿qué es lo que se protege cuando uno habla de la libertad individual o de la libertad personal como bien jurídico? Bueno,
se protege la facultad que tenemos de autodeterminarnos. Es decir, la facultad o es decir, la capacidad de actuar que tenemos cada quien como queramos, en todos los ámbitos, en cualquier ámbito. Es decir, esto tiene que ver con la intimidad, con la libertad sexual, con la libertad ambulatoria. Es decir, la libertad es, vamos, en los términos más amplios posibles que podemos entenderla para respecto a este bien jurídico, es pues esa facultad de decidir lo que queramos hacer, o sea, de manifestar nuestra voluntad como queramos. Si yo quiero estar en un sitio, voy a un sitio. Si no quiero ir a un sitio, no lo voy. Si no quiero quedarme en un lugar, no me quedo. Si no quiero tener relaciones sexuales con X personas, no las tengo. Y bueno, ese derecho que yo tengo a tomar las decisiones de acuerdo pues a mi sentido, a lo que yo quiera, eso tiene que ser asegurado por el Estado, y por eso estos delitos, o sea, están estrechamente conectados con otro bien jurídico, con la protección de otro bien jurídico, que es el de la seguridad. O sea, la seguridad es el presupuesto de la libertad. Es decir, yo soy libre, pero en la medida también que se me asegura ser libre. Si no se me asegura ser libre, pues difícilmente podré yo ejercer mi libertad, libertad en el sentido como lo establece el Estado de Derecho, mi libertad jurídicamente garantizada por la ley y garantizada pues por el Estado mediante la ley, mediante la Constitución y todos los derechos que la misma establece. Entonces, el Estado, bueno, debe garantizar mi libertad, y la seguridad es precisamente la consecuencia de ese deber que tiene el Estado de garantizar mi libertad. Entonces, bien jurídico tutelado, la libertad. La libertad, por cierto, es un bien jurídico disponible. ¿Qué significa que sea disponible? Bueno, que en delitos como los delitos contra la libertad, el consentimiento va a excluir la tipicidad. En otras palabras, por ejemplo, si a mí me privan de la libertad, pero es que yo quería realmente, es decir, estar donde estaba, quedarme o que me llevaran donde me llevaron, o quedarme donde me encontraba, bueno, eso no será delito, independientemente de que el otro haya realizado la acción con el dolo, con el propósito de privarme de la libertad en contra de mi voluntad. Pero si yo estoy prestando mi consentimiento, no habría tipicidad en el caso concreto. Es decir, estos son delitos en los cuales pues necesariamente el consentimiento ha de excluir que haya delito. No habrá delito, la conducta no se amoldará al tipo legal de que se trate cuando existe el consentimiento. ¿Qué ocurre? Bueno, que a veces, como hay ciertos hechos punibles en los cuales se protegen otros bienes jurídicos además de la libertad, a veces, y lo hace en el caso de nuestro legislador, lo hace expresamente, a veces el legislador excluye el consentimiento, es decir, independientemente de quien lo haya dado, que haya sido una persona adulta, con plena conciencia, responsabilidad de sus actos, no importará, su consentimiento no tendrá importancia, pero esos son casos excepcionales. La regla general será que cuando media el consentimiento, estos hechos permanecerán por completo atípicos. El único caso que podríamos decir, o uno de los casos en los cuales el consentimiento, a pesar de que no lo diga la ley, por eso decía que era en principio el único caso, pero bueno, el único caso en el cual no hay una referencia expresa a que la ley diga, no, es que no importa el consentimiento, es por ejemplo en el caso del delito de reducción a esclavitud. Pero lo que pasa es que, claro, es que aquí se entiende que es decir, el bien jurídico es disponible, pero no puede ser disponible al punto que yo renuncie por completo al derecho. Es decir, que yo extinga el derecho respecto de mi persona. Entonces, hasta ese punto, o sea, no puede haber una negación, por ejemplo, como en la esclavitud, que una negación del derecho a la libertad, y una negación por completa del derecho a la libertad
ya va más allá de un simple o mero consentimiento a una acción determinada. Por ejemplo, no es lo mismo que me diga a mí, oye, ¿quieres quedarte aquí en este lugar determinado tiempo? Que me diga a mí, no, oye, es que mira, ya tú dejaste de ser persona, tú aceptas dejar de ser persona y que a partir de este momento ser una cosa y que yo pueda hacer contigo lo que yo quiera. Te puedo vender, etcétera, etcétera. O sea, esa negación no está permitida. Es decir, no está permitida de ninguna manera por el ordenamiento jurídico. Y por esa razón, aunque no haya en el tipo legal, como lo veremos más adelante, de reducción a esclavitud, una referencia al consentimiento, es decir, a que el consentimiento excluirá la tipicidad, aunque no lo, o sea, que no lo excluirá, perdón, aunque no existe ese enunciado legal, de todas maneras vamos a entender que el consentimiento en un delito como la reducción a esclavitud no excluiría la tipicidad, porque ahí además no se protege, y aunque no lo digan algunos autores, no se protege única y exclusivamente el derecho a la libertad, sino también se protege, o sea, yo creo que de una manera más amplia, la dignidad del ser humano, su identidad como persona, y en esa medida, pues claro, el bien jurídico tutelado por ese hecho punible, por la reducción a esclavitud que vamos a estudiar ahora, pues entonces no sería disponible. Es decir, en ese caso en particular, el consentimiento no tendría ningún tipo de eficacia para excluir la tipicidad. Pero cuando no hay una mezcla con otros bienes jurídicos, cuando se protege única y exclusivamente la libertad individual, pues entonces en esos casos el consentimiento sí tendrá un efecto eximente. Cuando yo digo que el consentimiento excluye la tipicidad, es porque el consentimiento tendría un efecto eximente de responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que la conducta no se amoldará al tipo legal cuando medie el consentimiento, a menos que, como lo diga, la ley expresamente niegue ese efecto eximente en el consentimiento, como ocurre en algunos delitos que veremos más adelante, o que ocurra como por ejemplo en la reducción a esclavitud, que en la reducción a esclavitud el consentimiento implicaría entonces pues ya la negación por completo del derecho a la libertad y la renuncia a la condición de persona por parte de la víctima. Eso el ordenamiento jurídico en los actuales momentos pues no lo permite de ninguna manera, y por esa razón el consentimiento nunca excluirá la responsabilidad en un delito como la esclavitud, la reducción a esclavitud, independientemente de que la ley no diga nada al respecto. Bueno, la reducción a esclavitud está prevista en el artículo 173 del Código Penal. A ver, la esclavitud fue antiguamente una institución, había un comercio de esclavos, o sea, se puede entender el sentido de esta disposición, es decir, en el contexto de que en la antigüedad existía esta figura, la esclavitud, había, repito, un comercio de esclavos, pero aquí en Venezuela eso fue abolido en el año de 1848 por el presidente, por José Gregorio Monagas. Es decir, y ya con anterioridad Simón Bolívar creo que también había ya anulado, derogado pues la posibilidad de la esclavitud, de tener esclavas a las personas. Ahora, ¿qué significa reducir a esclavitud? Reducir a esclavitud es simplemente colocar a una persona en un estado o condición en la cual no pueda ejercer sus derechos individuales y se ejerce y se pudiera más bien ejercer sobre ella el derecho a la propiedad, es decir, entre comillas, se pudiera ejercer el derecho a la propiedad. Es decir, cuando yo reducir a esclavitud es entonces reducir a una persona a la consideración de objeto, de cosa, tratarla como una cosa. Y eso significa, bueno, pues poder ejercer todos los derechos, todas las facultades inherentes al derecho de propiedad. Entonces, podría yo vender, enajenar, grabar, no sé, etcétera, etcétera, a una persona. Eso sería reducirla a la condición de esclavitud. ¿Qué presupone la esclavitud? Presupone, entre otras cosas, la privación de la libertad
tanto la de movimiento como de la facultad que tenemos todos de autodeterminarnos en cualquier sentido. Es decir, eso se vería afectado directamente y significaría, como dije anteriormente, la negación. Por eso, la negación de ese derecho. Es decir, es más, podríamos ir más arriba, como dije, un poquito más elevado. Es decir, sería la negación, es decir, se produciría la negación de la condición de persona, de mi identidad como persona. Entonces, en una hipótesis como esa, el consentimiento, como he dicho, no podrá tener ningún tipo de defecto eximente de responsabilidad penal, excluyendo la tipicidad del hecho. Mire, también en este delito se configura cuando se trata, o sea, se reduce a la persona a una condición análoga o semejante a la de la esclavitud. Fíjense que el legislador no señala expresamente cuál es esa condición. Aquí el legislador da una entrada a la analogía en la interpretación, o sea, es decir, en la interpretación y en el señalamiento de cuál es el comportamiento prohibido. Es decir, que aquí el juez podrá considerar como prohibido cualquier conducta semejante a reducir a una persona a una situación de esclavitud. Es decir, que en la medida en que yo realice cualquier acto que de alguna manera sea similar, pueda parecerse análogo a ejercer el derecho de propiedad o reducir a una persona al nivel de una cosa, de un objeto de la cual puede ejercer el derecho de propiedad, como se encuentre en una situación similar, podrá aplicarse esta disposición legal. ¿Cuál es el problema de una regulación como esta? Bueno, que podría pensarse que es contraria al principio de legalidad, porque de alguna manera pues se le está dando al juez la capacidad de fijar el comportamiento prohibido a partir, claro, de lo que dice la ley, es decir, de lo que habla de esclavitud, es decir, de reducción a esclavitud. El legislador estaría dándole pues al juez como la facultad de decir, bueno, usted determina cuál es la conducta prohibida a partir de eso que yo le he señalado. Claro, el problema es que esa interpretación puede ser o podría llegar a ser muy amplia por parte del juez, pudiera ser. El deber del juez es tratar de ser lo más restrictivo posible, tratar de limitar la aplicación de esta figura a casos muy particulares en los cuales sea pues muy semejante la condición de la persona, la condición a la que es reducida la persona, con la condición de un esclavo, de lo que antiguamente se consideraba un esclavo, y que he dicho que tiene que ver pues con el trato como un objeto, o la consideración como un objeto de la víctima. Sin embargo, bueno, esto repito, se presta a discusión acerca de si aquí se produciría una violación del principio de legalidad. Fíjense que autores como Jiménez de Azúa decían que en casos como estos no es que había analogía. Él decía, la analogía está prohibida en el derecho penal por el principio de legalidad, pero sí se admite la interpretación analógica. Y la interpretación analógica, decía Jiménez de Azúa, es aquella que el legislador permite y que puede ser tanto para favorecer como para desfavorecer al reo. Y en este caso sería una hipótesis en la que desfavorecería, porque el señalamiento de la conducta delictiva, es decir, la especificación de qué comportamiento, de qué conducta es la que debe castigarse, quedaría en gran medida en manos del juez. ¿Por qué? Porque el legislador solamente le da un ejemplo y le dice, bueno, usted aquí cualquier situación análoga también la castiga con la misma pena. Eso, bueno, realmente pudiera, o sea, es decir, el considerar cualquier condición similar como delito, esto realmente pues es darle pues mucha capacidad al juez, o sea, darle una competencia que quizás va más allá de simplemente la de declarar el derecho y de alguna manera pues estaría creando derecho. Por eso es que quizás pudiera hacerse algún cuestionamiento de acuerdo al principio de legalidad, pero como les dije, por lo menos autores como Jiménez de Azúa consideraban que aquí la ley, es decir, permitía expresamente el uso de la analogía para la interpretación y para ampliar, en todo caso, como en esta hipótesis ocurriría, para ampliar el contenido de la prohibición.
Es un tema para discutirlo, es un tema para discutirlo. Aquí en nuestra doctrina, autores como Arteaga aceptan la interpretación analógica, sí, rechazan la analogía, pero aceptan la interpretación analógica en los términos señalados por Jiménez de Azúa. Bueno, otro delito que nos interesa a nosotros estudiar, además de la reducción a esclavitud que es prevista en el 173, es el delito de privación ilegítima de la libertad. Este delito está previsto cuando el autor es un particular en el artículo 174 del Código Penal, y cuando el autor es un funcionario público está previsto en el artículo 176. En otras palabras, la privación ilegítima de libertad puede ser por funcionario público o puede ser por particulares. La acción delictiva vendría a ser la misma, o es el mismo comportamiento delictivo, solamente que cambia la pena y cambia, claro, las condiciones para ser autor en un caso y en el otro. Es decir, en un caso se convierte en delito especial y en otro caso es delito común. Entonces, repito, habría la privación ilegítima de libertad por particulares, prevista en el artículo 174, y la privación ilegítima de libertad por funcionario público, prevista en el artículo 176. Mire, para uno entender en qué consiste el delito de privación ilegítima de libertad, lo primero es que tiene que partir de la Constitución. La Constitución legitima solamente en dos hipótesis la privación de la libertad de las personas. Es decir, en otras palabras, la Constitución acepta la privación de la libertad de un ciudadano en dos hipótesis. Primera hipótesis, que se trate de un delito flagrante. Segunda hipótesis, que exista una orden judicial de privación de la libertad. Si no se trata de un delito flagrante, si no existe una orden judicial para que una persona sea detenida, pues entonces toda detención, toda privación de la libertad será una privación de la libertad ilegítima, contraria a derecho. Eso es, vamos a decir, la regla general, y esto es aplicable tanto al artículo 174 como al artículo 176. En ambos casos, en ambas hipótesis, es decir, lo que se tratará es de un hecho en el cual, es decir, o no hubo un delito flagrante y entonces un particular privó de la libertad a otro ciudadano, o no hubo un delito flagrante, o no había orden judicial, o igualmente en el caso de los funcionarios públicos no hubo un delito flagrante o había una orden judicial. En el caso de los particulares, bueno, se limita sus facultades, que vamos a ver, las facultades que ellos tienen, o que tenemos los particulares, de privar de la libertad legítimamente a una persona, es únicamente en los casos de delito flagrante. Es decir, si bien he mencionado la orden judicial, con relación a los particulares, pues aunque hay una orden judicial, los particulares no podemos proceder a la detención de una persona, eso le corresponde a las autoridades. Pero en cuanto a los funcionarios públicos, sí, es decir, los funcionarios públicos pueden detener en el momento que haya un delito flagrante. Ya voy a explicar en qué consiste esto del delito flagrante, como también cuando existe una orden judicial. Claro, funcionarios públicos que tengan competencia a ese respecto, evidentemente. Entonces, vamos a estudiar en particular en qué consisten estos hechos punibles. Fíjense que, he dicho que la Constitución permite la privación de la libertad solamente en dos casos: cuando se trata de un delito flagrante y cuando existe una orden judicial. Vamos a comenzar por el delito flagrante. ¿Qué es un delito flagrante? Un delito flagrante es un delito que, es decir, ese es el concepto, podemos decir, más básico, histórico. Es un concepto es un delito, que se está cometiendo o acaba de cometerse. Eso es lo que se llama la flagrancia en el sentido estricto. Flagrancia es algo así como que se ilumina, como que brilla, como que es algo que se nota. Bueno, es decir, un delito flagrante es un delito que se está cometiendo en el acto o que acaba de cometerse en este momento. Eso es lo que se entiende o se considera la flagrancia en su sentido más estricto. Pero la flagrancia también, desde el punto de vista legal,
se le da un contenido un poco más amplio. Y entonces hay, es decir, lo que llaman la cuasiflagrancia. ¿En qué consiste esta cuasiflagrancia? Por ejemplo, cuando puede ser que el delito se haya cometido, pero la persona la están persiguiendo, la está persiguiendo el público en general o está persiguiendo la autoridad. Bueno, entonces eso también, si la logran detener, también sería flagrancia. También cuando a poco de que se hubiera cometido el hecho punible, la persona es encontrada en el lugar del hecho con armas o con cualquier objeto que pudiera de alguna manera hacer presumir que él realizó o ejecutó el hecho punible. Bueno, en esos casos también, a pesar de que el delito no estaría acabando de cometerse, ni estaría cometiendo, ni estaría, o sea, no estaría en el proceso de ejecución del hecho, ni estuviera a punto de haber, perdón, ni habría pasado poco tiempo de que se hubiera ejecutado, perdón, en el acto que se hubiera ejecutado, sino que hubiera pasado poco tiempo a partir del momento de su consumación. Es decir, en esas hipótesis, repito, que ha pasado poco tiempo, también se considera desde el punto de vista jurídico flagrancia. En otras palabras, vamos a volver de nuevo a la definición. O sea, en un delito flagrante, el delito flagrante o se está ejecutando, o sea, ya, es decir, la persona ya pasó del grado de la tentativa, ya no estamos en un acto preparatorio, pasó de la tentativa, quizás pasó también por la tentativa acabada, pero no lo ha consumado. O puede ser que haya realizado la acción típica y en ese momento, hasta ese momento, que acaba de realizar la acción típica, el delito es flagrante. Flagrante en el sentido más estricto de la palabra. Pero también se considerará delito flagrante cuando a poco, o sea, en términos temporales, poco tiempo, no se dice expresamente cuánto, esta persona se encuentre en el lugar del hecho con armas, con objetos, o que se está haciendo, o si que habiendo ya consumado el delito, que el delito sea perfecto, se encuentre siendo objeto de persecución por los particulares o por las autoridades. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay un delito flagrante? Cuando hay un delito flagrante, tanto usted como yo, los particulares, como los funcionarios públicos pueden detener, proceder a la privación de la libertad de la persona. Y esa será una privación de la libertad legítima. Eso es el efecto de la flagrancia. Es decir, cuando usted detiene, cuando la persona está cometiendo el delito, acaba de cometerla o a poco de haberla cometido o lo estaba persiguiendo y lo detuvo, bueno, a poco de haber cometido, habiendo realizado el hecho, realizado la acción típica, inmediatamente lo detuvo, pues esa detención, esa privación de la libertad será legítima. Será legítima por un determinado tiempo, pero inicialmente será una privación de la libertad legítima. Si usted, entonces no existe flagrancia en el caso concreto, que eso lo va a determinar más adelante un juez, pues entonces usted habrá incurrido, al detener a esa persona, habrá incurrido en un delito de privación ilegítima de la libertad. El concepto legal de flagrancia, de delito flagrante, se encuentra en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Me va a permitir leerlo a los fines simplemente de confirmar lo que he dicho hasta ahora. Dice, para los efectos de este capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o acaba de cometerse. Esa es la flagrancia, como dije, en sentido estricto. Y también se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él ha sido el autor, autora o partícipe en el delito. Aquí tenemos la definición legal de flagrancia. Ahora, ¿yo puedo detener a la persona y tenerla detenida? ¿Me la llevo para mi casa? No, es decir, me la llevo para mi casa y la tengo y la llevo al día siguiente. No. Es decir, cuando un particular, el que detiene a otro particular, y para no incurrir en el delito de privación ilegítima de libertad, bueno, aquí se señala un lapso que no excederá de 12 horas. O sea, inmediatamente tengo que poner a la orden de las autoridades a esa persona. Entonces aquí dice, esto está en el único aparte de 234.
Dice aquí, en estos casos cualquier autoridad deberá y cualquier particular podrá, o sea, es decir, la autoridad, los funcionarios deberán detener a la persona y cualquier particular podrá aprehender al sospechoso siempre que el delito amerite pena privativa de libertad. Eso es un requisito indispensable para que pueda aplicarse esta eximente de responsabilidad por el hecho de la detención o con relación a la detención. Entonces dice, entregándolo, es decir, una vez que ha sido aprehendido, se deberá entregar a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no exceda de 12 horas. Es decir, disculpen, la entrega tiene que ser inmediata. Las 12 horas es de la autoridad con relación al Ministerio Público. Es decir, un particular tendrá que inmediatamente, es decir, en el término pues de la distancia, poner a disposición de las autoridades a la persona aprehendida. Y dentro de las 12 horas, la autoridad a la cual pues se le hace entrega del sujeto deberá ponerlo en un lapso que no exceda de 12 horas en poder del Ministerio Público. Es decir, este lapso es irrebasable. ¿En qué sentido? En el sentido de que si, es decir, pasan más de 12 horas y no ha puesto a disposición del Ministerio Público por parte de la policía, quien se le entregó a la persona aprehendida, no es puesta en esas 12 horas, bueno, entonces ya ese funcionario o esos funcionarios estarían incurriendo en el delito de privación ilegítima de libertad, claro, no el del 174, que es el que estamos estudiando, sino el del 176. Es decir, sería una privación ilegítima de libertad por parte de quién, por parte del funcionario al cual tiene a su disposición por la entrega que ha hecho de él del sospechoso un particular, tiene a su disposición el mismo y tiene que ponerlo en manos del Ministerio Público, porque el Ministerio Público a su vez tendrá el deber de presentar a ese sospechoso ante la autoridad judicial, presentarlo ante el juez de control para que el juez de control determine si realmente hubo flagrancia o no hubo flagrancia. Es decir, si esa privación de la libertad de que fue objeto esta persona fue legítima o no fue legítima. Ya veremos después que esto es lo que se llama el procedimiento abreviado, como lo voy a explicar un poquito más adelante. En efecto, para concluir con este tema de la flagrancia, fíjense, en estos casos tenemos que remitirnos al artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, que contiene el llamado procedimiento abreviado. Por eso le digo, esto está relacionado con lo que he venido hablando de la flagrancia. Este artículo 373 que señala, dice que el aprensor, dentro de las 12 horas siguientes a la detención, pondrá al aprehendido a la disposición del Ministerio Público. Ahí nos quedamos con el artículo, cuando leímos el artículo, es lo mismo que cuando leímos el artículo 234. O sea, hasta ahí nos quedamos en el 234. Pondrá al aprehendido a la disposición del Ministerio Público, quien dentro de las 36 horas siguientes lo presentará ante el juez de control, a quien expondrá cómo se produjo la aprehensión y, según el caso, solicitará la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado y la imposición de una medida de coerción personal, o solicitará la libertad del aprehendido si fuera el caso. En este último caso, sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales al que hubiera lugar. A ver, como les dije hace un momento, una vez que la persona ha sido aprehendida, por ejemplo, por un particular, debe entregarlo de inmediato a las autoridades. Lo de las 12 horas fue un lapsus, ¿no? Es decir, lo debe entregar inmediatamente a las autoridades, y la autoridad policial, o sea, o el aprensor, si fuera el caso, si fuera la misma autoridad policial la que hubiera aprendido al sospechoso, tendrá un lapso de 12 horas para ponerlo a disposición del Ministerio Público. Y el Ministerio Público, a su vez, tendrá un lapso de 36 horas para
presentar al sospechoso, a la persona detenida o aprehendida, tendrá un periodo, repito, de 36 horas para presentarlo ante el juez de control. Ante el juez de control se va a hacer una audiencia, y en esa audiencia, que la llaman en la práctica la audiencia de presentación, el fiscal simplemente dirá, bueno, esta persona fue detenida en estas condiciones, en estas circunstancias, tenemos estos elementos de convicción hasta el momento sobre lo que ocurrió, etcétera, etcétera. Se escuchará al imputado, se escuchará pues a la persona aprehendida, se escuchará también a la defensa, y luego el juez, bueno, hará lo que llaman la calificación de la flagrancia. El juez dirá, bueno, mira, aquí hubo delito flagrante y por lo tanto, si esto fue un delito, y dependiendo si el Ministerio Público hizo la solicitud de la privación de la libertad, él se pronunciará pues sobre la privación de la libertad o sobre la libertad en sí misma, o sea, se opondrá en libertad también al imputado una vez concluida la audiencia. Esto es lo que ocurrirá, como les digo, una vez que la persona ha sido aprehendida. Fíjense, aquí vamos a cabalgar con el delito de privación de la libertad por funcionario público. Fíjense, aquí tenemos participando al Ministerio Público y al juez. Lo tenemos participando ya con relación a esta detención, a esta privación de la libertad que hubo por motivo de una flagrancia. Entonces, ¿qué ocurre? Que el juez de control o el Ministerio Público pueden incurrir en el delito de privación ilegítima de libertad si no cumplen, con los parámetros que señala la ley para mantener privada a la persona de la libertad. Como por ejemplo, si el Ministerio Público pasan las 36 horas y a la persona no la presenta ante el juez de control, o el juez de control, una vez que le han presentado pues al imputado, dentro de las 48 horas, que lo señala también el artículo 373, dentro de las 48 horas siguientes, pues no se pronuncia sobre la solicitud del fiscal una vez que se le ha presentado. Es decir, que tiene que haber la audiencia de presentación dentro de esas 48 horas posteriores a que el Ministerio Público haya puesto a disposición del juez al imputado una vez que hubiera sido aprehendido y se lo hubiera puesto a su disposición. Entonces, es decir, el Ministerio Público, así como la policía en su momento, y así como también el juez de control, podrían incurrir en el delito de privación ilegítima de libertad por funcionario público previsto en el artículo 176. Vamos a leer en qué dicen estos artículos para tener un poco más claro cómo se materializan estos hechos punibles. Fíjense, en el caso de los particulares, simplemente dice: cualquiera que ilegítimamente haya privado a alguno de su libertad personal será castigado con prisión X, la pena no importa. Es decir, simplemente con que ilegítimamente lo haya privado. ¿Cuándo lo privo ilegítimamente? En los casos que la Constitución, que el ordenamiento jurídico no me lo permite. ¿Cuándo no me lo permite? No me lo permite, que prácticamente en ningún caso, me lo permite, salvo que se trate de un delito flagrante. Me estoy refiriendo a la hipótesis de los particulares. Cuando es un delito flagrante, los particulares podrán proceder a la aprehensión de la persona e inmediatamente tendrán que poner a disposición de las autoridades a esa persona aprehendida. En el caso de los funcionarios públicos, vamos a ver qué dice el artículo 176. Dice: el funcionario público que con abuso de sus funciones o quebrantando las condiciones o las formalidades prescritas por la ley privare de la libertad de alguna persona será castigado. O sea, fíjense, puede ser que se quebranten las formalidades prescritas en la ley, laxos, etcétera, etcétera, o simplemente que por abusar de su función, es decir, por excederse de sus funciones, la persona, en casos no previstos en la ley, haya privado a la persona, haya privado a la víctima de su libertad. Es decir, recuerden, la Constitución
únicamente permite la privación de la libertad en dos hipótesis: delito flagrante y orden judicial. Si no hay orden judicial, si no se trata de un delito flagrante, un funcionario público no puede privar de la libertad a nadie. Fíjense, a veces los funcionarios públicos privan de la libertad a una persona, por ejemplo, la retienen un determinado tiempo, que eso es una privación de la libertad, y ellos dicen, no, es que aquí no está, esto no es una detención, esto es simplemente una retención. Utilizan la palabra retención. Ese juego de palabras no tiene ningún fundamento jurídico a los fines de determinar si existe o no el delito de privación ilegítima de libertad. Usted priva de libertad a una persona cuando usted no la deja que vaya a donde quiera ir o la retiene en un determinado lugar, no teniendo la autorización o decir, no verificándose los presupuestos señalados en la ley para que usted pueda privar de la libertad a esa persona o restringirle el uso de su libertad, en este caso su libertad de movimiento. Entonces, en otras palabras, pues entonces es decir, es lo mismo hablar de retención que de privación de la libertad. Es que mira, mientras que por averiguaciones tal, te me vas a quedar ahí, te tienen 12 horas, 10 horas allí. No, es decir, eso es una privación de la libertad, independientemente que en la práctica, sea difícil hacer valer la responsabilidad penal de ese funcionario. O sea, legalmente constituye una privación de la libertad ilegítima por parte, en este caso, del funcionario público. Hay muchos abusos realmente con relación a este delito. Y claro, esto tiene que ver también con la sanción, porque las sanciones que se establecen para este delito no tienen la gravedad, no tienen la severidad que deberían tener, sobre todo en un Estado de Derecho. Entonces, por esa razón, los funcionarios públicos pues no les interesa, y también pues hay mucha complicidad respecto dentro de las propias autoridades. Existe muchísima complicidad en este sentido, y por esa razón, pues claro, delitos como la privación ilegítima de libertad por funcionario público son prácticamente letra muerta de la ley. Entonces, en eso consisten, insisto, los dos delitos. Ahora, volviendo al tema. Entonces, ¿quiénes pueden cometer o quiénes podrían cometer el delito de privación ilegítima de libertad? Bueno, lo podrían cometer pues cualquier autoridad policial, cualquier autoridad que pudiera aprender a la persona, o pudiera cometerlo un particular también. Igualmente lo podrá cometer, en cuanto a las autoridades, pero ya con una manera más particular me voy a referir, lo podrá cometer el Ministerio Público, como también podría hacerlo el juez. El juez podría cometer en otras hipótesis, más allá de simplemente la del tiempo, pudiera cometer el delito de privación ilegítima de libertad, cuando, por ejemplo, él dicta una privación a su vez de la libertad, una orden judicial, y esa orden judicial no cumple con los requisitos establecidos en la ley para poder dictar esa orden de privación de la libertad. En ese caso sería el juez, pero ya por otra vía, que estaría violando la norma, quebrantando la norma que le prohíbe privar de la libertad a una persona ilegítimamente. ¿Cuáles son esos requisitos que debe tener o que debe revestir una orden de privación de la libertad? Esos requisitos están señalados en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Y bueno, para hablar de esos requisitos, vamos a hablar ahora de la segunda hipótesis. En que la Constitución permite la privación de la libertad de una persona. La segunda hipótesis es precisamente la de la orden judicial. Es decir, puede ser que no haya un delito flagrante, pero que se pueda autorizar la privación de la libertad para una persona. Pero ahora, para que esto pueda ocurrir, como lo he venido diciendo, debe existir una orden judicial. Esa orden judicial tiene sus requisitos señalados en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Y esa orden judicial presupone una solicitud por parte del Ministerio Público. Es decir, que es el Ministerio Público el que solicitará la privación de la libertad. El Ministerio Público no priva de la libertad a las personas, es decir, no dicta órdenes de privación de la libertad, sino que él puede solicitar al juez. El juez es el único que puede
que puede hacer una intromisión en los derechos fundamentales, una intromisión como la que estoy señalando en los derechos fundamentales de un ciudadano. Si el juez es el que puede dictar una orden de detención, de privación de la libertad de una persona. Por eso es que se habla de orden judicial. El Ministerio Público no es autoridad judicial que pueda dictar ese tipo, es decir, ese tipo de decisiones. Entonces, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá ordenar la privación de la libertad de una persona, y en ese caso es que podrían las autoridades proceder a la aprehensión, a la detención de la misma, sin que exista flagrancia. En otras palabras, si yo cometo un delito, una vez que ya yo ese delito lo he cometido, pues por lo menos inicialmente ya no se me podrá detener. No se me podrá detener. Si pasan varias horas, pasa un día, etcétera, ya no se me podrá detener a menos que exista una orden judicial, y para eso tiene que haber una solicitud del Ministerio Público, y para que esa solicitud tenga fundamento será necesario que el Ministerio Público haya iniciado una investigación, haya sustanciado el expediente, tenga elementos de convicción suficientes como para poder hacerle la solicitud al juez, porque ya vamos a ver que esa decisión de esa orden judicial tiene unos requisitos, y esos requisitos presuponen, bueno, ya que se haya realizado una correcta, una adecuada investigación. Además, será indispensable que, para garantizar el derecho a la defensa, es decir, antes de esa solicitud, al que haga al juez de la privación de la libertad el Ministerio Público, antes de esa solicitud debería haber lo que se llama un acto de imputación, es decir, que a esa persona a la cual se le va a solicitar la detención, se le debe haber imputado, se le debe haber atribuido el hecho punible, y esto debe realizarse mediante un acto formal ante el ministerio, es decir, ante el Ministerio Público en su sede, o ante el juez por parte del Ministerio Público. Pero, es decir, tiene que ser antes de haber una solicitud de la detención y una orden judicial de detención, tiene necesariamente que haber un acto de imputación para garantizar el derecho constitucional de defensa de aquella persona a la cual se ha solicitado la detención, que sería en este caso hasta ahora un mero investigado. Esto tiene una excepción que vamos a verlo, está en el 236 en última parte, pero es decir, la regla general es que el Ministerio Público debe haber imputado, es indispensable que haya imputado antes de proceder a solicitar la privación de la libertad. ¿Cuáles son los requisitos una vez que el Ministerio Público? Entonces, el Ministerio Público imputa, investiga, luego que investiga, si el Ministerio Público está convencido de que hay suficientes elementos, de que se cometió el hecho punible, de que esta persona es decir, que puede ser culpable del hecho, entonces el Ministerio Público solicitará al juez la privación de la libertad, y el juez, para dictar esa privación de libertad, tiene que cumplir ciertas condiciones que tienen que ver, que están relacionadas indudablemente con la solicitud del Ministerio Público, unas condiciones o requisitos que se encuentran en el artículo, como mencioné, 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, el juez de control, vamos a leerlo, a solicitud del Ministerio Público podrá decretar la privación de la libertad del imputado siempre que se acredite la existencia. Es decir, tienen que haber elementos de convicción en cuanto a esto, elementos probatorios en el sentido amplio de la palabra. En primer lugar, de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no esté prescrita. En segundo lugar, fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe, o sea, que realizó el hecho o es cómplice, cooperador, etcétera, partícipe en la comisión de ese hecho punible. Y en tercer lugar, una presunción razonable por la apreciación de las circunstancias del caso particular de que exista peligro de fuga o exista peligro de obstaculizar la verdad, o sea, la búsqueda de la verdad durante la investigación. O sea, el juez tiene que confirmar que se dan estos tres presupuestos. Y verificados estos tres presupuestos, el juez entonces
dictará la orden de privación de la libertad. Es a partir de ese momento, bueno, que las autoridades tendrán la facultad de aprender a esta persona. Por eso cuando la policía va y dice, no, es que ya fuimos a buscarlo a su casa y lo detuvimos. Bueno, un momentico, pero para que esa detención sea legítima, para que esa detención sea acorde con la Constitución, será indispensable que hubiese existido una orden judicial. Y sin la orden judicial, esa es una detención ilegal. A usted no lo pueden ir a detener a su casa por un delito que supuestamente cometió hace determinado tiempo, si no hay una orden judicial, lo que presupone a su vez, una solicitud del fiscal del Ministerio Público, porque no puede dictar de oficio el juez la orden de detención, una solicitud del Ministerio Público, y eso presupone a su vez que el Ministerio Público haya investigado. ¿Por qué? Porque, fíjese, dentro de los requisitos de la privación de la libertad está que tiene que estar acreditada la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad, así como también que haya fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido partícipe o autor del hecho. Esto significa que hay que haber investigado, que el Ministerio Público tiene que haber investigado, tiene que haber una mínima actividad probatoria por parte del Ministerio Público a los fines de determinar precisamente que se cumplen estos extremos y ofrecerle eso al juez para que el juez diga, bueno, en verdad, aquí está evidenciado un hecho punible y hay fundados elementos de convicción con respecto a esta persona y voy por eso a ordenar su privación de la libertad. Si el fiscal solicita la privación de la libertad sin cumplimiento de estos requisitos, él también está incurriendo en el delito de privación ilegítima de libertad cuando esa persona sea privada de la libertad como consecuencia de su solicitud. Al igual que un juez que dicta una orden judicial sin cumplirse estos requisitos, estas condiciones, también incurriría en el delito de privación ilegítima de libertad. Entonces, el juez, insisto, tiene necesariamente que, para dictar una orden judicial, tiene que ver que se cumplan todos y cada uno de los requisitos señalados en este artículo 236. Bueno, no voy a ahondar, a profundizar sobre esto, pero sí me gustaría insistir en que tiene que haber una actividad probatoria, tiene que haberse, es decir, el fiscal tiene que haber sustanciado su expediente en el sentido de declaraciones de testigos, documentos, experticia, etcétera, etcétera, a los fines de poder llegar a la conclusión de que se cometió un hecho punible, que hay indicios, es decir, que hay elementos de convicción en contra de una persona. Y a esa persona el Ministerio Público tiene que haberla escuchado. Por eso es la importancia del acto de imputación formal. Es decir, el fiscal tiene que haberle imputado y haber escuchado al imputado. Fíjense que yo utilizo la palabra imputado de una manera amplia porque se puede hablar de imputado aun cuando no haya todavía acto de imputación, cuando se tenga simplemente la condición de investigado, porque la condición de imputado se puede utilizar durante todo el procedimiento penal. Sin embargo, en el sentido más estricto de la palabra, el imputado es aquel al cual se le ha dictado, es decir, el fiscal del Ministerio Público le ha atribuido el hecho punible mediante el acto de imputación. O sea, una persona se convierte en imputada por un acto del Ministerio Público. En cambio, se convertirá en acusada por un acto judicial, que es cuando el juez de control admita la acusación fiscal, si fuese el caso, por parte del Ministerio Público. O sea, se tiene la condición de acusado cuando al finalizar la audiencia preliminar el juez de control admite la acusación fiscal en contra del imputado. Y se tiene la condición de imputado es a partir del acto de imputación. Ahora, pero durante todas las fases del proceso se puede utilizar la palabra imputado, y por eso es que yo indistintamente venía utilizando el término imputado. Entonces, en conclusión, solamente en dos hipótesis se puede privar legítimamente de la libertad de una persona. ¿Cuáles son esas dos hipótesis? Delito flagrante y orden judicial. Son los únicos casos. Y para que
es decir, cuando se trata de una orden judicial, tiene que cumplirse una serie de requisitos, tienen que verificarse una serie de condiciones. Si no se verifican, entonces se podrá incurrir en el delito de privación ilegítima de libertad, en este caso por funcionario público. En el caso de los particulares, como lo he dicho, la privación de la libertad, ilegítima de la libertad, estará limitada a los casos en que se viole, se lesione el bien jurídico y no se trate de un delito flagrante. Porque, pues si hay una orden judicial, no, pero es que hay una orden judicial, yo lo voy a detener. No, eso solamente le corresponde la competencia. Única y exclusivamente la tendrán las autoridades, no la tendrán los particulares. Mire, hay muchas cosas que decir sobre este tema de la privación ilegítima de la libertad, sobre todo porque en la práctica mucho de esto que estoy diciendo se ha terminado desvirtuando. Se ha desvirtuado, sobre todo hay una sentencia que los jueces a veces la aplican, otras veces, siempre, es decir, a mí me ha ocurrido pues en la práctica que en reiteradas ocasiones me la han aplicado, a casos en los cuales yo he llevado la defensa, y por esa razón, bueno, realmente uno tiene que dudar realmente de la garantía que el Estado debería brindar a los ciudadanos en cuanto a su libertad. Eso me permite dudar, sobre todo porque esto es una sentencia, la que voy a mencionar, es una sentencia de la Sala Constitucional. Y esta sentencia de la Sala Constitucional lo que permite es más bien la privación ilegítima de la libertad, es decir, que se convierta en una institución, si se puede utilizar el término, la privación de la libertad de las personas. Esta es la llamada sentencia, la sentencia 526, no llamada, es la sentencia 526 de la Sala Constitucional, cuyo ponente fue el magistrado Iván Rincón. A ver, ¿en qué consiste esta sentencia? O sea, ¿qué es lo que dice? Que es una sentencia, es decir, que es vinculante y que por lo tanto los jueces pues estarían, entre comillas, en el deber, en la obligación de aplicarla. Miren, esta sentencia desvirtúa de alguna manera muchas de las cosas que he dicho hasta el momento. Es decir, desvirtúa lo que dice la Constitución, pero es una sentencia perversa. ¿Por qué perversa? Porque es decir, sus argumentos hacen ver como que no se está violando la Constitución, sino que más bien es la defensa de la Constitución lo que se está haciendo. Por eso es que es una sentencia perversa, porque al que la lee le puede hacer creer que más bien allí, es decir, con lo que dice allí, con lo que se dice allí, se está tutelando mucho más el derecho de los ciudadanos a su libertad, o sea, el derecho que tenemos todos a la libertad. Es más, le voy a contar con una experiencia. Una vez me ocurrió que yo tenía pues a un defendido, estaba defendiendo a una persona, y a esta persona le llegaron a su casa, la policía se la llevó y bueno, la presentaron porque supuestamente había cometido un delito de homicidio. Es decir, la llevaron a su casa, la pusieron a disposición, se la llevaron de su casa, la pusieron a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público la presentó ante los tribunales y ahí, bueno, ahí fui yo a cumplir mis funciones como abogado. Esta persona, ¿le habían llevado a cabo una investigación? Sí. Tenía llevado una investigación, había testigos que decían que él lo había hecho, otras personas decían que no, pero a él nunca en ningún momento lo imputaron, le atribuyeron el hecho. Esa persona vivía su vida o estaba viviendo su vida tranquilamente, o sea, es decir, de manera normal. Es decir, no se sentía perseguido de ninguna manera, iba a su trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, ni siquiera sabía que le estaban atribuyendo este hecho, que había personas que habían declarado que él lo había realizado, etcétera, etcétera. Total que llegó un momento, bueno, le llegó la policía a su casa, se lo llevaron detenido y lo presentaron. En la audiencia de presentación, bueno, el fiscal solicitó la privación de la libertad de esta persona y consideró, entre comillas, que había delito flagrante.
Yo realmente, en mi intervención, digo, bueno, un momentico, aquí en ningún momento es delito flagrante. Un delito flagrante es un delito que se está cometiendo o que acaba de cometerse. También es delito flagrante cuando la persona está siendo perseguida por la autoridad. Claro, hay quienes han interpretado, valga que lo diga, que esto de que cuando dice que la persona esté siendo perseguida por la autoridad policial o por la víctima, entonces se ha entendido, algunos han pretendido entenderlo y dicen, no, bueno, entonces si le están haciendo una investigación es que lo están persiguiendo. Si había una orden de buscarlo para interrogarlo, entonces que lo estaban persiguiendo. Ese no es el sentido de esta disposición. Todas las reglas del Código Orgánico Procesal Penal, por mandato del mismo código, todas las reglas que tengan que ver con la privación de la libertad son de interpretación restrictiva. No se pueden interpretar ampliamente. No, es que bueno, entonces que no, perseguido es perseguido en el momento, una persecución en caliente. Y no que pasaron un año y lo ven, pero había una orden allí para interrogarlo, y como había esa orden para interrogarlo, no. Porque eso lo quiso decir el fiscal en el momento, ahora que recuerdo, en el momento de la audiencia, cuando realmente no era así. O sea, es decir, no es el sentido de la disposición. Entonces, claro, bueno, yo en mi intervención digo, mira, aquí no hay ningún tipo de flagrancia. Y él, mira, es que ni siquiera ha sido imputado. Además aquí no hay elementos de convicción suficientes para decir que él fue el que realizó ese hecho. Es que realmente no había ningún tipo de elemento. O sea, una declaración por allí de una persona que ni siquiera aparecía el nombre de ella en el expediente. Total que yo hago pues todo esto que he dicho en la clase, pues de alguna manera lo dije en la audiencia. Bueno, recuerdo la cara de la juez. La juez tiene una cara pues como de bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué hago aquí en esta situación? La juez, algo así lo que dijo fue, mire doctor, yo hacia el final, después de mi intervención, cuando ella toma la palabra, ya tenía su decisión tomada allí. Es decir, los jueces generalmente, esa audiencia de presentación, ellos tienen ya su decisión tomada. Muchas veces todo lo que uno dice allí no tiene mayor peso en cuanto a su decisión. Ella tenía su decisión tomada, pero bueno, de alguna manera tiene una cara como de pena, quizás, no sé, porque hizo una intervención larga sobre el asunto. Y digo, bueno, doctor, mire, yo en términos generales lo que quiso decirme fue, yo lo siento mucho, pero yo estoy aquí sometido a la sentencia 526. Y en virtud de la sentencia 526, dado que el Ministerio Público está solicitándome aquí en la audiencia la privación de la libertad, pues dado que está eso así, ocurriendo de esa manera, yo en este momento acuerdo o voy a privar de la libertad a esta persona. Lamentablemente va a quedarse privado de la libertad. Eso fue la decisión de la juez. A ver, ¿qué es lo que dice esta sentencia 526? Es más, me recuerdo que la juez utilizó una expresión bastante vulgar en aquel momento. Digo, no, lamentablemente, le dijo al imputado, mire mi amor, lamentablemente te vas a quedar pegado. Eso fue lo que le dijo en esas palabras. Y bueno, lo utilizo aquí porque ya me parece un chiste, pero en aquel momento realmente pues grave y demuestra de algún modo el grado o el nivel de nuestro poder judicial, el grado de instrucción y de conocimiento y de trato hacia las partes de nuestros jueces. Bueno, ¿en qué consiste o qué es lo que dice esta sentencia 526? Esta sentencia 526, de alguna manera, lo que sostiene es que cuando una detención es ilegal, es decir, cuando la policía detiene ilegalmente, esa detención ilegal podría, entre comillas, legitimarse si en la audiencia de presentación el Ministerio Público hace la solicitud de la privación de la libertad de la persona y de esa manera cumple, entre comillas, con lo que dice la Constitución, con el requisito pues de la orden judicial, solicita la orden judicial y el juez la acuerda en ese instante. Es decir, pareciera la sentencia como que olvida de que esta persona o que el ciudadano ha sido privado de la libertad ilícitamente, ilegalmente. Eso se olvida
se olvida, y entonces dice, no, es como que, bueno, que eso no importa, es lamentable, a los funcionarios habrá que abrirles un procedimiento por el delito de privación ilegítima de libertad, pero es decir, cuando se pone a la orden del tribunal al imputado, eso es como que se abre una situación jurídica nueva, y a partir de este instante, bueno, todo será legítimo, todo será legal, todo será color de rosa. Eso sería más o menos lo que quisiera decir esta sentencia. Es decir, en otras palabras, el juez podría pues pronunciarse sobre la privación de la libertad sin tomar en cuenta que bueno que el origen de la aprehensión, el origen de que esa persona esté allí en el tribunal siendo objeto pues del inicio del procedimiento, bueno, ya se le habría iniciado, pero de inicio formal del procedimiento ante el juez, eso tuvo un origen ilícito, írrito, es decir, eso parece olvidarse y sea, no, bueno, ya todo es como todo está nuevo aquí, yo puedo dictar una orden judicial y cumplo de esa manera con la Constitución. Si no habría delito flagrante, habría una detención ilegal que habría que castigar a los policías, que nunca los van a castigar, evidentemente, y y la persona podrá quedarse detenida a partir de este instante. Usted dirá, bueno, profesor, ¿y qué pasa entonces con la imputación? Porque esta persona no había sido imputada. Ah, no, la imputaron allí en el mismo tribunal, se imputó en el mismo tribunal. Ahora el código lo establece expresamente, eso ha sido una práctica judicial anterior, pero ahora se establece expresamente en el código de que puede hacerse el acto de imputación ante el juez de control, o también en la sede del Ministerio Público, y bueno, no se hizo allí y lo dejaron detenido aplicando esta sentencia. Esto es simplemente, miren, una interpretación arbitraria de la Constitución, y lo peor es que este tipo de sentencias, hay otras también del mismo rango, muy parecidas, que es decir, son abiertamente inconstitucionales a pesar de que surgen de la, entre comillas, llamada sala constitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Oye, ¿por qué es perversa? Es perversa porque dice, mira, porque me está dando a entender de que está privándose a la persona de la libertad, es estrictamente cuando hay una orden judicial, y la orden judicial se debería dictado legítimamente porque fue a solicitud del Ministerio Público en la audiencia de presentación. Eso, claro, eso parece muy bonito, parece estar muy bien, pero el problema es que ya con anticipación hay algo írrito, y de lo nulo no puede salir algo legítimo. O sea, es decir, de una privación ilegítima de la libertad no puede decir, no, es que hay una situación jurídica nueva una vez que lo traemos aquí al tribunal y lo presentamos aquí al tribunal. No, aquí no hay ninguna situación jurídica nueva. En este momento estamos en la continuación de una situación jurídica ilícita, írrita. Es decir, esta persona está siendo víctima de un hecho punible, y el juez es más bien garante de la Constitución, al igual que lo es el Ministerio Público. Es decir, el fiscal del Ministerio Público es garante de la Constitución, garante de las leyes, igual que el juez, que es garante también de la Constitución, de los derechos fundamentales del imputado. Entonces, es decir, ante ellos entonces hay una situación jurídica nueva, y como hay una situación jurídica nueva, entonces bueno, ahora me están pidiendo que lo detenga y lo voy a detener. No. Mire, o sea, es decir, ¿cuál es el deber ser en casos como estos? En casos como estos, el deber ser es poner en libertad a la persona. Oye, y si es un caso en los cuales hay elementos de convicción, hay elementos que pudieran comprometer, si es verdad, el delito, hay pruebas, es decir, elementos de convicción que hagan pensar que se cometió un hecho punible, que se considere que el hecho punible está demostrado, y hay también fundados elementos de convicción en contra del imputado. Bueno, un caso como ese, quizás dictar una medida menos gravosa, es decir, que la persona se presente, lo que llaman una medida cautelar sustitutiva a la privación de la libertad, pero no mantener detenida a la persona cuando ella ha sido víctima de un delito precisamente que afecta a su libertad personal. Si este tipo de sentencias realmente desdicen de lo que establece la Constitución, es decir, este tipo de sentencias lo que hacen es degradar
el derecho, el degradar los derechos fundamentales, los derechos básicos de las personas y convertirlos simplemente en una especie de pantomima de juego que precisamente con un juego de palabras digo, no, bueno, es que ya las cosas cambiaron, como es ante el juez que está y ahora pues yo puedo dictar orden judicial. No, usted no puede dictar ninguna orden judicial privando de libertad a una persona que ya está privada de la libertad ilícitamente. O sea, su privación de la libertad y la privación de la libertad que usted dicta como juez no puede legitimarse. No puede legitimarse de ninguna manera porque se fundamenta en la privación ilícita, ilegítima de la libertad de la persona que está. Esa persona está siendo víctima de un delito. Y si esa persona está siendo víctima de un delito, usted lo que tiene es que salvarla de ese delito como juez. Y no puede con base en juegos de palabras, en argumentación, en leguleyismos, no puede usted agarrar y mantener esa privación de libertad, mantener el daño al bien jurídico basado, repito, en un leguleyismo, en una interpretación absurda del ordenamiento. En cualquier país medianamente serio, ¿qué es lo que se debe hacer en estos casos? En estos casos lo que habría pues es que la persona salga en libertad. Pero miren, lo menos dañino, porque uno diría, oye, pero vamos a dejar en libertad entonces un tipo que a lo mejor fue el que cometió el delito. Bueno, lo menos dañino, es decir, es someterlo a una medida cautelar, a presentación, pero dejarlo privado de la libertad en ningún caso, en absoluto. Es inadmisible desde el punto de vista del Estado de Derecho, desde el punto de vista de los derechos esenciales, derechos fundamentales que tenemos las personas, de la tutela de la libertad que establece no solamente el Código Penal al prohibir la privación ilegítima de la libertad, como también el Código Orgánico Procesal Penal al proteger la libertad del imputado cuando está sometido al procedimiento penal. Bueno, miren, con esto vamos a concluir esta clase. Ya, bueno, más adelante vamos a seguir, vamos a hablar de unos delitos que se encuentran vinculados con la privación ilegítima de la libertad y otros delitos que se encuentran a su vez también vinculados, pero con el delito de esclavitud. Bueno, podemos ver, para no distanciarnos, podemos ver los delitos que están relacionados con la privación ilegítima de la libertad. Esos delitos a los que voy a hacer referencia, por lo menos, son al que está previsto en el artículo 179 y al delito que está previsto en el artículo 180. Son delitos íntimamente vinculados con la privación de la libertad, porque son delitos que puede cometer un funcionario público sobre la base de la privación ilegítima de la libertad que haya sido víctima una persona. Entonces, como les dije, bueno, en el artículo, estos delitos están previstos en el artículo 179 y en el artículo 180. En el artículo 179 se dice lo siguiente: el funcionario público que rigiendo un establecimiento penitenciario o un establecimiento penal reciba en calidad de preso o de detenido a alguna persona sin orden escrita a la autoridad competente o se niegue a obedecer una orden escrita de excarcelación emanada de la misma autoridad, será castigado. O sea, si usted no puede recibir en un establecimiento penitenciario o en un establecimiento penal a una persona en calidad de detenido o en calidad de condenado, si no hay realmente una orden judicial que establezca la privación de la libertad o la sentencia en la cual a esta persona se le ha condenado al cumplimiento de una determinada pena, si fuera el caso. También, fíjense, es posible que se cometa este delito, como de acuerdo a lo que leí, en el caso de que el juez haya por cualquier motivo dictado una decisión que ponga en libertad al imputado y aquella persona que rige el establecimiento penitenciario o el establecimiento penal, esa persona no ponga en libertad a la persona al imputado o a la persona que estaba detenida, que pudiera ser un condenado, no la ponga en libertad a sabiendas de esa orden, a sabiendas que tiene esa orden de excarcelación. Este es un delito especial
porque este delito solamente lo pueden cometer los funcionarios públicos que rijan establecimientos penitenciarios o establecimientos penales. Establecimiento penitenciario es donde esté cumpliendo la pena, donde esté ejecutando la pena, y vamos a entender por establecimiento penal aquel donde la persona estaría detenida durante la tramitación del proceso. ¿Qué ocurre? Que aquí en Venezuela muchas veces pues se confunde una persona que está detenida durante el procedimiento, a lo mejor está en un establecimiento penitenciario. Pero en todo caso, el autor del delito, esto es un delito especial propio, solamente lo podrá cometer el funcionario público que rija ese establecimiento, o sea, que tenga pues una función directiva. En cuanto a la hipótesis de la excarcelación, mire, a mí realmente hay un caso que me parece gracioso comentárselo, porque bueno, no me ocurrió a mí, pero ocurrió en un caso que tengo conocimiento, de que una persona estaba detenida, y esto bueno, de alguna manera es muy sintomático de lo que estamos actualmente viviendo aquí en Venezuela, como en nuestro sistema de administración de justicia. Una persona estaba detenida en la policía política aquí, en establecimientos de la policía política, establecimientos donde tienen detenidas las personas, nuestra policía política. Y entonces el juez había dictado una orden de excarcelación con relación al imputado, a uno de los imputados. Y entonces los abogados ya habían ido en varias oportunidades con la orden de excarcelación, y pues allí las autoridades, los que estaban rigiendo no les importaba y no les importaba, y no pusieron en libertad, no ponían en libertad a la persona. Entonces, es decir, los abogados fueron entonces ante el juez, y en una audiencia, pidieron una audiencia, y en la audiencia dijeron, bueno, mire, pues señor juez, pero es que lamentablemente nosotros aquí estamos solicitando, hemos llevado su orden de excarcelación, y esa orden pues no ha sido obedecida. ¿Por qué usted no va con nosotros para que ejecutar esa orden? Y entonces la juez, con una cara así un poco disimulada, le dijo, sí, pero ¿qué voy a hacer yo ahí? A ver si me dejan detenida a mí. O sea, es decir, esto es lamentablemente lo que estamos viviendo aquí en Venezuela, pero bueno, lo que quiero que en todo caso destacarles es que es delito si hay una orden de excarcelación y no se cumple esa orden de excarcelación, pues entonces cometerá delito aquella persona que rija el establecimiento penal o penitenciario en que se encuentre la persona detenida. El otro delito que está vinculado a la privación ilegítima de la libertad es el delito previsto en el artículo 180. También el del 180A se relaciona, pero eso lo vamos a ver después, porque es un delito muy particular, muy importante en nuestra legislación, y por eso lo vamos a dejar para el final. El artículo 180 dice: todo funcionario público competente que, teniendo conocimiento de una detención ilegal, omita, retarde o rehúse tomar medidas para hacerla cesar o para denunciarla a la autoridad que deba proveer el efecto, será castigado con multa, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, todo funcionario público vinculado pues con el área penal, con el área que estamos estudiando, con los procedimientos penales, o sea, por eso dice funcionario público competente, que tenga conocimiento que una persona ha sido privada ilegítima de la libertad, ese funcionario tiene el deber, si está en su competencia, de hacer cesar, como por ejemplo un juez, de hacer cesar esa privación de la libertad ilegítima. O tiene el deber de denunciarla. Por ejemplo, esa juez, por eso puse el ejemplo, de que dice, no, pero es que si voy yo, me pueden dejar mi detenida. Sí, pero esa juez, fíjese, aquí estaría cometiendo este delito del artículo 180. ¿Por qué? Porque estaría omitiendo cumplir con su deber, omitiendo sin una causa legítima, porque esa explicación que hace o ese argumento que hace no es legítimo en ningún caso, para incumplir su deber de cesar esa privación de la libertad que tiene esa persona. En otras palabras, pues, cuando un funcionario público es garante de la libertad de las personas, como puede ser el Ministerio Público, como puede ser un juez de control o los jueces de control, cuando un funcionario público es garante, pues entonces, si no hace cesar una privación ilegítima de libertad de la que tenga conocimiento, o si no denuncia, en el caso que sea un funcionario
que tenga pues que tenga conocimiento, que tenga competencia, pero que no pueda hacer cesar la privación de la libertad, pero que tenga conocimiento de la misma y tenga competencia en el área penal, o sea, que decir que esté vinculado con el área del procedimiento. Bueno, ese funcionario tiene el deber de denunciar ante la autoridad que pueda hacer cesar esa privación de la libertad, tiene el deber de denunciar esa privación ilegítima de la libertad. Y si no lo hace, habría también cometido el delito previsto en el artículo 180. Mire, en el delito previsto en el artículo 180A se relaciona también con la privación ilegítima de la libertad, pero como les dije, este es el delito de desaparición forzada de personas, pero este delito lo vamos a ver con posterioridad, luego que estudiemos el secuestro, estudiemos también a unas figuras que están en la ley contra la delincuencia organizada, que están vinculadas a la trata de personas. Después que veamos esos delitos, vamos a aterrizar nuevamente en el delito de desaparición forzada de personas, que es un delito, insisto, se vincula con la privación ilegítima de la libertad, pero podríamos decir que es una privación ilegítima de la libertad cualificada. Pero tiene unas particularidades, o sea, este delito tiene unas particularidades en cuanto al bien jurídico que hacen necesario estudiarlo de una manera específica, de una manera muy particular. Y por esa razón lo vamos a dejar para el final de este tema. Bueno, con esto terminamos esta primera parte de los delitos contra la libertad. Continuaremos más adelante, como les dije, con la trata de personas, con la inmigración ilícita, con delitos contra la libertad consagrados en la ley contra la delincuencia organizada y también con los delitos contra la libertad previstos en la ley contra la extorsión y el secuestro. Específicamente vamos a hablar del delito de secuestro y vamos a encontrar sus diferencias con la privación ilegítima de libertad. Bueno, con esto entonces terminamos la clase de hoy. Hasta pronto.